El primer trimestre del gobierno de Felipe Calderón pasará a la historia económica de nuestro país, porque en estos años se presentó la tercera gran crisis del México contemporáneo. La economía mexicana ha sufrido desde los 80 tres caídas estrepitosas: la del 82, recuerden ustedes, con la crisis de la deuda; la de 95, la crisis financiera; y la actual, que sin duda pasará a ser una de las más destructivas que hemos tenido en las últimas décadas. Un rasgo a destacar es la persistencia de la crisis, que dejó de ser únicamente de carácter económico y pasó a ser ahora social y política. Los efectos de esta crisis serán más destructivos que las anteriores, porque se suma al deterioro de las condiciones de vida de la población en general, pues en 26 años, es decir, de 1982 a 1990, al 2008, del 82 al 2008, el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido de apenas 3.3% en promedio. Ritmo socialmente insuficiente que contrasta con el 6.7% que tuvimos de 1960 a 1981, un poco antes de que detonara la crisis de la deuda en el sexenio de Miguel de la Madrid. El bajo dinamismo de la economía desde principios de los 80 se ha acompañado por el deterioro de las instituciones públicas, que han provocado una enorme desigualdad en la distribución del ingreso y por consiguiente en el acceso a niveles mínimos de bienestar, que echan por tierra las aspiraciones de avance democrático que la población ha demandado desde la reforma política de los 70. En los primeros 3 años de este gobierno, por llamarle de alguna forma, el Producto Interno Bruto disminuyó menos 0.56%. Por ejemplo, para contrastar, en los 3 primeros años del gobierno de Fox, la economía creció 0.7%, y en todo el sexenio de Vicente Fox la economía creció en promedio 2.5%, como podrán ver, muy lejos de la promesa del 7% que él hizo en campaña. Así es que en los últimos 9 años, es decir, lo que va de los gobiernos panistas del año 2000 a la fecha, el promedio de crecimiento de nuestra economía es apenas de 1.3%. Eso, como podrán ver, es un ritmo de crecimiento completamente insuficiente, porque por una parte de la economía, es decir, digamos, la cantidad de productos y bienes y servicios que nos distribuimos en toda la población no ha crecido al ritmo que ha crecido la población, y bueno, obviamente por eso es las condiciones de pobreza que han ido aumentando en los últimos años. Al mismo tiempo, la inflación en los últimos años también ha sido de la más alta en el aumento de los precios. Esto ha provocado que el ingreso real de la población disminuya de forma constante. La política salarial en México también ha sido mal diseñada, porque los gobiernos priistas y panistas lo han usado como un factor de competitividad de las empresas y para atraer inversión extranjera. Los resultados de esta estrategia, entre comillas, han sido desastrosos. Salarios bajos provocan una demanda efectiva baja. Esta afecta directamente a las empresas porque no permite una demanda creciente. Así que el círculo vicioso se refuerza. Bajos salarios, baja capacidad adquisitiva, baja demanda efectiva y bajo dinamismo de las empresas, o mortandad de empresas, que ha sido muy alto en los últimos años. Desempleo creciente y de nuevo bajo poder adquisitivo de las familias. Este esquema lo han seguido igualmente tanto gobiernos priistas como panistas, prácticamente sin ningún cambio, desde hace muchos años. La crisis que México sufre desde finales del 2008 no es de carácter coyuntural, ni tiene causas únicamente externas, como nos han hecho creer a través de la propaganda oficial, ya que se inscribe en un patrón de estancamiento económico representado por un bajo desempeño del PIB, además porque es producto de un mal diseño de política fiscal y monetaria que no han tenido la coordinación necesaria para detonar el crecimiento del mercado interno. Puedo darles varios ejemplos de cómo las políticas económicas que han impulsado las diferentes dependencias del gobierno realmente se contraponen y al final obtienen resultados contrarios. La crisis es, por tanto, de tipo estructural, la que vive nuestro país, en el sentido de su permanencia en el largo plazo, porque cuando se impuso el actual modelo económico, vigente desde el 82, se hizo a costa del rompimiento de cadenas productivas que no se han vuelto a reconstruir, y porque se acompañó con el deterioro de las instituciones fundamentales de la República. En el México actual, y solo por citar 3 ejemplos, las instituciones que procuran la impartición de justicia, la educación o las de salud están corroídas por la corrupción, el burocratismo, la ineficiencia y el tráfico de influencias. Por tanto, la crisis que se desató a fines del 2008 no es de carácter coyuntural, pues su origen está enraizado en un modelo económico que ha profundizado la desigualdad y la exclusión social desde principios de los 80 y cuyos rasgos básicos no se han modificado desde entonces. Nuestro país ha estado sumido en la turbulencia política desde hace varias décadas.
Durante los gobiernos priistas, el régimen presidencialista aseguraba cierta estabilidad política, el Congreso estaba igualmente controlado y los gobernadores de los estados formaban parte del establishment y se sujetaban a las órdenes del presidente de la República, de tal manera que el diseño y ejecución de las políticas económicas se realizaba sin encontrar mayores dificultades. La mayoría de los trabajadores y los empresarios se encontraban igualmente controlados por los sindicatos y las cámaras empresariales. Por supuesto que existieron protestas importantes a nivel de trabajadores, sindicatos, estudiantes, campesinos, y en los cuales muchos casos fueron, como sabemos, violentamente acallados por la represión. El sistema político mexicano era presidencialista, antidemocrático, clientelar y profundamente inequitativo en la distribución del ingreso y acceso a las oportunidades de desarrollo. Durante muchos años los mexicanos creíamos que una reforma política que permitiera el acceso al poder de nuevos partidos políticos modificaría la correlación de fuerzas de los diversos grupos de poder y traería beneficios con el impulso de políticas públicas que beneficien a la mayoría de los mexicanos. La reforma política del 77, en el sexenio de Echeverría, permitió la participación de nuevos partidos políticos en los procesos electorales. En octubre del 90 se crea el Instituto Federal Electoral como resultado de la reforma política del 89 y como secuela del fraude electoral del 88, donde Salinas de Gortari se hizo de la presidencia de la República. Uno de los obstáculos que México ha enfrentado en la vida política es que no habíamos gozado de procesos electorales donde privara la transparencia, la certeza, la equidad, la legalidad en las contiendas políticas. El IFE del 2000 vino a poner orden en los procesos electorales. La elección del 2000, donde ganó la presidencia Vicente Fox, fue la prueba de fuego que enfrentó este nuevo instituto político y podemos decir que lo pasó relativamente con éxito. Sin embargo, muy rápidamente los mexicanos también percibimos que los procesos electorales, ahora más competidos y con resultados creíbles, no inciden en más y mejores políticas públicas. En general, los ciudadanos perciben que la alternancia política presente en la presidencia de la República desde el 2000 no ha provocado cambios sustanciales en la calidad de vida de la mayoría de la población. Más bien, al contrario, se percibe un deterioro creciente de la economía familiar y una descomposición social que se agrava cada vez más. En ese sentido, es pertinente realizar el siguiente cuestionamiento. Si los procesos electorales, la alternancia política, no han permitido el arribo al poder de funcionarios públicos que diseñen e impulsen buenas políticas públicas que permitan una mejora en la calidad de vida de la población, entonces, ¿para qué sirven los procesos electorales? Para un sector creciente de la población, las elecciones solo sirven para dar legitimidad a un proceso viciado de origen. Los ciudadanos solo votan, pero no deciden. Las decisiones más importantes las toman los grupos fácticos fuera de las estructuras partidarias y de los gobiernos formalmente establecidos. Los partidos políticos se han convertido en instituciones cruzadas por intereses de grupos de poder, económicos, religiosos, empresariales. Los partidos son usados por estos grupos para arribar a los congresos locales y de la Unión y desde ahí crear o modificar el marco legal para beneficio privado. Más aún, estos grupos fácticos mantienen una relación estrecha con los poderes formales, muchos de los cuales financian sus campañas políticas para asegurar privilegios. En nuestro país, los procesos electorales no están cumpliendo su función de construir gobiernos eficientes que diseñen buenas políticas económicas, que generen empleos, aumento de los ingresos, distribuyan la riqueza generada y promuevan el desarrollo de empresas eficientes y competitivas. Al contrario, la actual clase política está produciendo, entre comillas, gobiernos ineficientes, corruptos, incapaces de crear el marco institucional adecuado para procesar los acuerdos legislativos que permitan la transformación económica y política de este país. Bajo este esquema, muchos de los institutos autónomos que fueron creados para defender los intereses ciudadanos, el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el IFAI, a nivel nacional y a nivel local sucede lo mismo, han sido secuestrados por los grupos de poder y a los partidos políticos representados en el Congreso. Este mismo esquema se reproduce en el ámbito económico. Las grandes empresas privadas en México en los últimos años han acrecentado su dominio en la economía y en la política. Las grandes empresas en México no pagan los impuestos que deberían pagar, realizan prácticas monopólicas y tienen un enorme poder en la construcción de opinión pública. Su presencia en los procesos electorales hizo clave en las elecciones presidenciales del 2000 y principalmente la del 2006. La elección del 2006 fue un punto de quiebra en la vida política nacional porque nos regresó a los conflictos postelectorales. Esta fue una elección que dividió